El Evangelio del tercer domingo de Pascua presenta el episodio de los discípulos de Emaús, un relato que no acaba nunca de sorprendernos y conmovernos. La resurrección de Jesucristo es el fundamento de la fe de los apóstoles. La experiencia personal del encuentro con Jesucristo es igualmente el fundamento de la fe de todo creyente. Este episodio de los discípulos de Emaús muestra las consecuencias de la obra de Jesús resucitado en aquellos dos discípulos. Conversión de la desesperación a la esperanza, la conversión de la tristeza a la alegría y también la conversión a la vida comunitaria. Hoy, el ser de Cristo corre el riesgo de vaciarse de su verdad y de sus contenidos más profundos. Corre el riesgo de convertirse en un horizonte que solo toca la vida superficialmente. Corre el riesgo de reducirse a un cristianismo en que la experiencia de fe en Jesús crucificado y resucitado no ilumina el camino de la existencia, como hemos escuchado en el Evangelio de hoy, a propósito de los dos discípulos de Emaús, los cuales tras la crucifixión de Jesús regresan a su casa embargados por la duda, la tristeza y la desilusión. Esta actitud tiende lamentablemente a difundirse también en nuestras diócesis. Esto ocurre cuando los discípulos de hoy se alejan de la Jerusalén del crucificado y del resucitado, dejando de creer en el poder y en la presencia viva del Señor. El problema del mal, del dolor y del sufrimiento, el problema de la injusticia y del atropello, llevan a los cristianos de hoy a decir con tristeza: nosotros esperábamos que el Señor nos librará del mal, del dolor, del sufrimiento, del miedo y de las injusticias. Por tanto, cada uno de nosotros, como ocurrió en los dos discípulos de Emaús, necesitamos aprender las enseñanzas de Jesús. Ante todo, escuchando y amando la palabra de Dios, para que inflame nuestro corazón e ilumine nuestra mente y nos ayude a interpretar los acontecimientos de la vida y a darles un sentido. Luego, es necesario sentarse a la mesa del Señor, convertirse en su comensal, para que su presencia humilde en el sacramento de su cuerpo y de su sangre nos restituya la mirada de la fe. El Evangelio también nos presenta la Eucaristía, que es la máxima expresión del don que Dios hace de sí mismo y es una invitación constante
a vivir nuestra existencia en la lógica eucarística como un don de Dios y a los demás. El Evangelio refiere también a los dos discípulos. Tras reconocer a Jesús al partir el pan, levantándose se volvieron a Jerusalén. Sienten la necesidad de regresar a Jerusalén y contar la extraordinaria experiencia vivida, el encuentro con el Señor resucitado. Hace falta realizar un gran esfuerzo para que cada cristiano se transforme en un testigo. El Evangelio de Lucas nos lleva al camino de Emaús en el atardecer del día de la Pascua. Los dos discípulos de camino a Emaús aún no lo saben. Más aún, lo que han contado algunas mujeres no es argumento suficiente para creer en la resurrección de Jesús. Y admiten que algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Ellos se encuentran en la incredulidad como Tomás, el personaje misterioso que se había unido a los dos discípulos durante el camino. Por propia iniciativa, imparte una magnífica catequesis sobre la resurrección. Les recuerda el Antiguo Testamento comenzando por Moisés y a través de los diversos profetas. Luego, se deja convencer y se queda con ellos. Y lo reconocieron en la fracción del pan. Y enseguida, sin perder tiempo, los dos discípulos vuelven a Jerusalén, donde su fe pascual es confirmada por el alegre anuncio de los apóstoles. Era verdad, ha resucitado el Señor. En verdad, la narración de los discípulos de Emaús es una obra de arte literaria y a la vez una profunda catequesis sobre el misterio de la Pascua. Es urgente ser testigos del resucitado con valentía y coherencia. Es deber de todo creyente difundir el mensaje evangélico más allá de toda frontera. Quédate, Señor, con nosotros para siempre. Te bendice tu hermano y amigo el Padre Alejandro.